Hablamos de salud en directo América de France 24 con Mar Romero Sala. Mar, empezamos esta nueva semana y vamos a iniciar con este nuevo espacio de salud, un nuevo espacio después de toda la guerra, ¿no, Mar? Para hablar de los efectos del COVID-19 sobre nuestro cerebro. Pues yo ahí voy a meter la cucharada también y yo me he sentido después del COVID-19 como un poco más disperso, he cambiado algunos nombres, como la memoria, que yo era bueno en la memoria, como no ha estado muy bien. ¿Cuáles son los hallazgos más recientes? ¿Puedo tener algo de indicios del COVID-19 en mi cerebro todavía? Definitivamente sí, porque no eres el único que ha reportado este tipo de síntomas. A mí incluso también me sucedió, son unos síntomas que se ven pocos meses después de la infección, pero en este estudio concreto del que vamos a hablar hoy no te va a responder esas preguntas, sobre todo por un tema de edad. Ahora lo repasamos a más profundidad. Es un estudio que se publicó hace unas semanas, pero que recuperamos ahora en la revista Nature por parte de la Universidad de Oxford, y vemos que los principales hallazgos son que el tamaño del cerebro de las personas afectadas por el COVID-19 se redujo entre un 0,2% y un 2% más que las personas que no habían tenido una infección por el virus del COVID-19. Decimos más porque a partir de cierta edad el cerebro en sí ya va reduciéndose de manera anual y también de manera natural. También se descubrió que las áreas más afectadas son esas que están relacionadas con el olor, pero también con la memoria, y que las personas que tuvieron COVID tuvieron algo más de dificultad a la hora de realizar tareas mentales complejas. Por aquí puede ir lo que me comentabas tú, aunque la diferencia fue pequeña y sobre todo se vio en las franjas más elevadas de edad. Entonces, ¿eso solo sucedió, Mar, en los casos graves de la enfermedad o también en los casos leves? Pues una de las cosas más interesantes de este estudio es que la gran mayoría de los casos que se estudiaron, que fueron unos 800 casos, de los cuales la mitad habían pasado por el COVID-19, fueron casos leves. Solo 15 casos habían requerido hospitalización. En esta revista Nature también publicaron uno de los gráficos que estamos viendo en este momento, donde la línea azul son los casos de control, del grupo de control que se llama, es decir, de las personas que no pasaron por la infección, y la línea roja es las personas que sí se enfermaron de COVID-19. Vemos que la diferencia en lo que llamamos el grosor del córtex, que es una parte del cerebro de la que ahora hablaremos, se profundiza mucho con la edad. El estudio se hizo a partir de los 50 años, pero vemos que esa diferencia se hace mucho más pronunciada a partir de los 70. Y eso es interesante porque se corresponde, de hecho, con algo que vieron en el estudio, y es que, como decíamos, de esa diferencia a la hora de realizar tareas, pues también se profundizaba con la edad, ¿no? A medida que la gente era más mayor. ¿Y qué sabemos de estas áreas del cerebro más afectadas por el COVID-19? Pues sabemos que los autores del estudio lo han relacionado sobre todo con el sentido del olfato, con los circuitos neurológicos del sentido del olfato. Hay dos partes particularmente de las que podemos hablar que se han visto afectadas, también la vemos en esta imagen que se publicó en la revista. Una es el córtex orbitofrontal, es la parte que está justo encima de nuestros ojos, y otra es el giro parahipocampal, que se encuentra como en el medio del cerebro. En la parte de la corteza, pues esta parte está relacionada con el pensamiento racional, la toma de decisiones, y el giro parahipocampal también se relaciona con funciones de memoria a largo plazo y forma parte del sistema límbico, que es el que regula las emociones, el comportamiento. Entonces, como vemos, no hay una parte del cerebro que cumpla una sola función, sino que todas tienen varias cosas. Entonces, pues hay esta relación entre el sentido del olfato, pero entre estas otras funciones, que falta ver exactamente cómo se relaciona y qué podría tener el COVID-19 con esto. Mar, y todos sabemos precisamente que es una enfermedad respiratoria, ¿no? Que nos afecta a nuestros pulmones y todo, pero entonces ahora yo le pregunto, ¿qué tiene que ver con nuestro cerebro? Pues es una de las grandes preguntas que deja el estudio. Se sabe algunas cosas más y, de hecho, pudimos preguntarle al doctor Carlos Pérez, uno de los asesores científicos de France 24, qué nos podía comentar él al respecto. Escuchémoslo. La afectación del cerebro por el COVID no es exclusiva de este virus. Hay varios virus que afectan el cerebro. Sin embargo, la característica que hacen el COVID es que tiene varios daños relacionados. Uno, por el daño directo que se produce durante la fase inflamatoria de esta enfermedad, sobre todo en personas que son muy sintomáticas y que tienen una enfermedad severa, y otro por alteraciones en la oxigenación y por alteraciones en la circulación por fenómenos trombóticos que se ha relacionado con la enfermedad.
Estamos hablando entonces de trombosis, de inflamaciones, pero lo interesante es que eso ocurre sobre todo con casos del COVID-19 de cuadros de enfermedad grave, mientras que en este caso, como veíamos, muchos de los síntomas habían sido leves. Otra de las hipótesis que se manejan es que puede ser que el hecho de quedarse sin olor a raíz de la enfermedad desentrene estos circuitos neurológicos del sentido del olfato y eso termine dañando estas regiones del cerebro. Sin embargo, pues todavía no se sabe con certeza. Conclusiones que nos deja el estudio y también, por supuesto, las interrogantes. Así es, para cerrar un poco esta parte, es indudable que este estudio es muy valioso porque todo el mundo sabe que algo sucede ahí, alguna cosa está pasando, pero pues no habíamos visto poderlo ver en imágenes, ¿no? Se imaginaba también eso por algunos síntomas que decías, como la desconcentración, esa niebla mental, incluso síntomas como depresión o ansiedad que han afectado después de los contagios. Entonces eso empieza a arrojar luz en esta relación entre pues, la mente, el cerebro y el COVID-19. Pero, por ejemplo, cosas que todavía no se saben, si los cambios son permanentes, si se van a poder solucionar o no. ¿Qué pasa con la edad? Claramente es un factor de riesgo, pero pues el estudio era a partir de 50 años, entonces no sabemos qué puede pasar con los contagios más jóvenes. Y también, pues muy importante decir que este estudio todavía no ha terminado, todavía se van a investigar más casos, esperamos también que eso nos dé más conclusiones. Bueno, Mar, vamos a ver qué pasa entonces y por supuesto esperemos que sea algo pasajero. Yo creo que ya igual como que mi cerebro está retomando la normalidad. Esperemos que sí, Raúl. Mar, muchísimas gracias como siempre, un gusto conversar contigo acerca de los temas de salud. Pasamos a saludar a nuestra